Bueno, Juan José Calero, gracias por atender al espectador desde México. Es un placer tenerlo aquí para charlar un poco y para no solo recordar a Miguel Calero, a su papá, sino también ver un poco lo que él generó y lo que sigue generando todavía en el fútbol colombiano y en el fútbol mexicano. Entonces, en esta charla que más que una entrevista, espero que sea una charla muy amena. Yo quiero que usted escarbe en su memoria y me cuente atrás, muy atrás, cuál es el primer recuerdo o el recuerdo más antiguo que tiene usted de su papá. Muchas gracias por la entrevista. Creo que son muchos los recuerdos con los que me puede quedar, pero que mi papá siempre fue una persona dedicada al 100% a todo lo que hacía. En casa recuerdo que él siempre llegaba, era una persona que siempre trataba y buscaba de algún chiste, de jugar alguna broma, de hacer cualquier cosa con tal de tenernos felices a nosotros en la casa y que hubiera buen ánimo. Fútbol, creo que él cuando entraba al vestidor, a la cancha, se tomaba y era un show, era un espectáculo. Entonces creo que eso es lo que más recuerdo de mi papá. Juan José, un castigo que su papá le haya puesto, que usted se acuerde. El peor castigo que le haya puesto y por qué. O no castigaba a Miguel. La verdad, ahí mi mamá me va a regañar un poco, pero la que ponía los castigos y la que era un poquito más mano dura era mi mamá. Creo que mi papá siempre fue muy relajado, era más de platicar con nosotros, de mantener un poquito más la cordura, pero obviamente cuando hacíamos algo malo siempre, bueno, se portaba muy serio, se ponía muy serio y inmediatamente nosotros sabíamos que habíamos hecho algo mal. Entonces, creo que él no necesitaba de castigos o de regaños. Creo que él con dos, tres palabras te decía todo y a veces hasta te hacía sentir peor. Claro, pero lo pregunto porque a uno le cuesta de pronto un poco trabajo ver a Miguel Calero o haber visto a Miguel Calero bravo. Por eso ahí va la pregunta y con la respuesta que usted me da de que su mamá de pronto era la severa, de pronto era muy difícil verlo bravo a él. Sí, de hecho, bueno, de hecho a mí mis amigos, bueno, mis compañeros en la escuela me decían que pues si mi papá no era muy regañón, si no era muy enojón, porque él cuando entraba a la cancha, pues se sentía la presencia, bueno, escuchaban y veían cómo él gritaba a los compañeros y todo. Y yo les decía que no, que era todo lo contrario. Creo que la que nos regañaba a los tres era mi mamá. Juan José, ¿hubo otro deporte que no fuera el fútbol en la casa de pronto? ¿O solo fútbol en la casa? Bueno, durante el tiempo de descanso o tiempo que por ahí no estaba tan enfocado en el fútbol, le gustaba mucho jugar pádel, le gustaba mucho jugar básquetbol. Miguel Calero aficionado al pádel. Bueno, no solo aficionado, la verdad que jugaba y jugaba bastante bien. Sí. Le gustaba mucho jugar y hasta la fecha mi hermano y yo tratamos de jugar seguido, sobre todo cuando yo tengo vacaciones para mantenerme un poco bien físicamente, jugamos pádel. Mi papá era una persona que yo recuerdo que lo acompañaba en las noches a jugar y él llegaba a las 8 de la noche y se enviciaba con el pádel, entrenaba a la 1 2 de la mañana porque era un deporte que le gustaba bastante. Entonces, creo que sí, el pádel se podría decir que fue el segundo deporte favorito de mi papá. Los viajes, los viajes para un futbolista son algo muy normal, ¿no? Y la familia tiene que acostumbrarse a ir de un lado para el otro. Esa vida familiar con Miguel, con los viajes, usted de pronto muy niño, muy chiquito, cuando él cambiaba de equipo antes de que se radicara en Pachuca, ¿qué recuerda de eso de andar cambiando de casa, que venga yo cambio de colegio, que ahora nos toca cambiar esto, lo otro? Que eso le tocó un poco más a mi hermano. Yo tuve, se puede decir, la fortuna de que cuando mi papá pasa del Atlético Nacional a Pachuca, pues yo estaba muy pequeño, prácticamente no recuerdo ese cambio y a mí toda la vida me tocó vivir en Pachuca. Lo que sí recuerdo, bueno, obviamente muchas veces yo estaba los fines de semana y yo me preguntaba, bueno, y mi papá, ¿por qué no está los fines de semana? ¿Por qué no puede ir a verme a algún partido que tenga? ¿Por qué no puede estar con nosotros? Y bueno, obviamente ya cuando crecí entendí que pues tenía que viajar, tenía que concentrarse. Había veces que iba a los viernes y regresaba hasta el domingo en la noche. Entonces, ese tipo de cosas obviamente vamos entendiendo con el tiempo. Juan José, ¿usted conserva algo de su papá, algún objeto material que de pronto cargue siempre con usted a toda hora o lo tenga por ahí guardado? Esto nunca lo había dicho. Tengo una pijama de él. Tengo una pijama
pijama, un short que él usaba mucho, de una pantaloneta que él usaba mucho de pijama. Los viajes siempre me la llevo, es como un amuleto. De allí en fuera, la verdad que mi papá fue una persona que en cuanto a lo material fue muy desprendido. Él no le importaba mucho lo material. De hecho, mucha gente nos pregunta que cuántos guantes de mi papá tenemos, que cuántos guayos, que cuántos sacos, bueno, suéteres de juego. Entonces, mucha gente nos pregunta y la verdad es que en la casa no quedó nada. Él, antes de retirarse, empezó a regalar todo y a gente que él sentía un cierto aprecio o que de alguna manera él lo ayudó. Él empezó a regalar todo con ese cariño. Entonces, él era muy desapegado a la cosa material y bueno, a la fecha lo que yo guardo con más aprecio es esa pantaloneta que lo uso para dormir. La pregunta de pronto sonará algo, perdón la expresión, algo pendeja, pero ¿a usted le enseñó a jugar fútbol Miguel Calero? Y mi papá la verdad que era una persona que sabía dividir muy bien los tiempos. Algo que yo le voy a agradecer toda la vida es que él nunca me inculcó más que inculcarme, nunca me orilló a ser futbolista. Sí. ¿Me entiendo? Él siempre me dio mi espacio y él siempre dijo, bueno, si él quiere ser, porque yo tuve muchas etapas, hubo una etapa que quise ser luchador, hubo una etapa que quería ser arquitecto, otra etapa que quise ser doctor, obviamente todo de chiquito, ¿no? Pero él siempre me decía que lo que hiciéramos, él nos iba a apoyar siempre y cuando fuéramos responsables y dedicados en eso. Obviamente toda la vida en la familia, pues el fútbol fue número uno y tarde o temprano él sabía que yo me iba a inclinar por el fútbol porque me veía condiciones, yo creo. Entonces, la verdad que no, siempre fue muy reservado en esa parte, pero por lo que me cuenta mi mamá, le emocionaba mucho verme, le emocionaba mucho cuando iba a los partidos míos de la escuela, le gustaba mucho pues cómo jugaba, se emocionaba. Entonces, él tal vez no me lo quería transmitir, pero sí se emocionaba al ver que tal vez tenía condiciones para algún día ser jugador profesional. Ahora usted ya un jugador grande, 22 años, si no estoy mal, usted de pronto se mira al espejo y dice, jue madre, esto lo tengo de mi papá. Se da cuenta de pronto de algo que tiene usted de Miguel que no he identificado y dice, es ver a mi papá. Y la verdad, a mí me cuesta, de hecho, hace unos días lo platicaba con mi mamá. A mí muchas veces me cuesta encontrar ciertos parecidos con mi papá, pero o sea, la gente que por ahí me ve de fuera o me ve externa, me dice, es que tienes muchísimas cosas de tu papá, eres una calca de tu papá, cómo te sientas, cómo corres, cómo las cosas que haces en el vestidor antes de un partido, cómo platicas con la gente, cómo a lo mejor o sea, te tomas un agua, o sea, cosas muy pequeñas, muy cotidianas, pero que mi mamá me lo dice y mi hermano también me lo dice, me dicen, es que eres mi papá así tal cual. Obviamente uno no se da cuenta porque pues, uno no se está fijando en eso, pero sí hay mucha gente que comparte con mi papá que me dice que tengo muchísimas cosas de él. De pronto en el colegio, me decía usted ahora que usted tuvo la oportunidad casi de crecer en Pachuca, que ya cuando Miguel se va de Nacional a México, usted le toca en Pachuca. ¿Qué le decían los compañeritos del salón cuando veían a su papá? Y cuando su papá no le iba bien, por ejemplo, que le metían 3 goles, ¿qué le decían a usted los compañeritos del salón? Bueno, la verdad que en los primeros años, o sea, no mucho porque obviamente pues todos estábamos muy chicos, todos estábamos muy pequeños y no nos fijábamos tanto en eso. Conforme fui creciendo, que cumplí 12, 13, 14 años, pues ya empecé a sentir un poco o se puede decir que el nombre de ser el hijo de Miguel Calero, porque Pachuca jugaba los sábados, entonces supongamos que al equipo le iba muy bien, gracias a Dios fue una etapa muy buena de Pachuca todo eso, entonces fue más lo que la gente lo felicitaba, lo, sí, lo felicitaba, entonces Pachuca jugaba los sábados y yo el lunes ya iba a la escuela esperando a ver qué me iban a decir mis compañeros, mis amigos. Casi siempre, oh, qué partido dio tu papá, qué bueno que ganó Pachuca. Pero cuando le iba mal, ahí empezaba la otra cara de la moneda que decía, no, tu papá es muy malo, no, como 3 goles a tu papá, no, es que fue su culpa de tantos goles. Entonces creo que en eso creo que ayudó bastante mi hermano en el hecho de que pues él ya había vivido todo eso. Él había visto, pues me fue preparando para ese tipo de cosas, pero la verdad que yo lo disfrutaba mucho. Ahora, ¿cómo siguen viendo a Miguel? Porque en su momento Miguel, creo que Miguel sigue siendo un ídolo allá en Pachuca y pues
queda comprobado que cuando fallece el arquero colombiano, la gente lo idolatraba allá en Pachuca. No sé si todavía sigue siendo así, si todavía se acuerda mucho la gente de Miguel Calero. ¿Cómo ve usted de pronto esa relación entre el hincha de Pachuca y su papá? Es algo impresionante, es algo que yo nunca, bueno, ni mi familia ni yo nos imaginamos que iba a suceder. Los primeros pensábamos que claramente era por la porque estaba muy reciente su fallecimiento. La verdad que es impresionante cómo pasan los años y la gente está cada vez más, más cerca de nosotros, más presentes. Es impresionante cómo la gente sigue recordando a mi papá y cómo sigue manteniendo vivo su legado. La verdad que nosotros como familia siempre vamos a estar muy agradecidos con la gente de Pachuca, con la gente de México, porque cada año y cada vez que pueden nos hacen recordar momentos muy bonitos de mi papá y eso hace que él no se olvide y que prácticamente siga vivo en cada uno de nosotros. Entonces, la verdad que a mí me llena de orgullo ver todo lo que hizo mi papá, todo lo que logró y más allá de los individuales, de logros colectivos, de logros deportivos, la huella que logró dejar creo que es de admirar y creo que más por el hecho deportivo es por eso que la gente lo recuerda tanto. Juan José, el 13 de agosto de 2016, en un partido Pachuca-Pumas, se para un joven con la camiseta 27 para debutar con Pachuca. Me imagino que en ese momento usted pensó en su papá. ¿Qué le pasó a usted por la cabeza ese día que usted debutó con Pachuca? Cuando a mí me iba a debutar, bueno, que voy a salir al banco más bien, inmediatamente se vino a la cabeza de mi papá, porque era un sueño que él tenía, era un sueño que teníamos ambos y inmediatamente se vino a la cabeza. Y a partir de ahí creo que cada partido, cada vez que voy a salir a la cancha, inconscientemente o conscientemente, se me viene a la cabeza mi papá y creo que esa es esa cierta conexión que logro tener con él. La verdad que fue muy bonito porque no solo cumplí un sueño mío de toda la vida desde niño, sino que le cumplí un sueño a él que estoy seguro que desde donde me vio estuvo muy feliz y a la fecha sigue muy orgulloso. Si Miguel Calero no hubiera sido arquero, ¿usted qué cree que hubiera sido? ¿A qué se hubiera dedicado de pronto? Si no hubiera sido arquero, ¿qué le suena? Ay, yo no sé. La verdad que mi papá, algo estoy seguro. Creo que lo que hubiera hecho hubiera estado rodeado de mucha gente. Era una persona que le gustaba estar rodeada de mucha gente, de compartir mucho con la gente, pero la verdad que es difícil la pregunta porque nunca llegamos a tocar el tema con él, bueno, o al menos yo. Bueno, la pregunta de pronto es complicada, entonces yo se la cambio un poco y le digo, él se retira del fútbol profesional y ¿qué le decía a usted? ¿A qué se quería dedicar o cómo se veía él de pronto alejado ahora de las canchas? Creo que él siempre tuvo la idea de seguir en el fútbol. Lo primero que él hizo cuando se retiró, se fue a Europa unos meses a estudiar, a capacitarse. Después regresó, empezó como entrenador de porteros Entonces creo que en cuanto él se retira, él trata de levantarse temprano, al club, el estar con la gente, el estar en la cancha. Entonces todo eso era lo que él le apasionaba y cuando se retira su idea era seguir por ese mismo camino, ahora obviamente de distinta manera, pero seguirle aportando al fútbol. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a Colombia juntos? Yo me acuerdo, él fallece en el 2012 y yo me acuerdo que nosotros fuimos a Colombia en el 2011. Él después de que, él unos meses antes de retirarse, las vacaciones posteriores al torneo que él se retira, nosotros fuimos a Colombia, estuvimos con la familia, después para el retiro vino toda, bueno, mi familia de Colombia. Entonces creo que esa vez fue la última vez que fuimos los cuatro juntos a Colombia. Y bueno, yo creo que igual bueno, por algo pasan las cosas. Lo platicaba con mi mamá, que después de que él se retira, al próximo año, él hizo un viaje con cada uno de nosotros, pero solo, o sea, conmigo solo, con mi hermano solo, con mi mamá solo. Entonces él como que de cierta manera, no voy a decir que él sentía que algo le iba a pasar, pero tal vez era su manera de estar con, con cada uno de nosotros, las cosas que por ahí él tenía que decirnos, ¿no? Entonces la verdad que el destino a veces es muy jodido, pero Sí. sí, en 2011 fue la última vez que viajamos los cuatro a Colombia. ¿Y a dónde fue usted con él solo, Juan José?
Yo me acuerdo que yo hice, bueno, el viaje que yo hice con él fue a inaugurar una escuela de fútbol en Miami. Y entre los invitados para inaugurar la escuela era la escuela de Pachuca, estaba Luis Omar Tapia. Sí. Entonces yo en ese tiempo, pues junto con mi hermano fue muy aficionados a Luis Omar porque pues empezábamos a ver la Champions, él nos gustaba cómo narraba, los apodos que le ponía a los jugadores. Entonces él me dijo, bueno, vamos a ir a Miami y te tengo una sorpresa allá. Bueno, yo no tenía ni idea y llegué y justo en el aeropuerto lo recibió Luis Omar Tapia, yo lo saludé. Bueno, no, la verdad que yo feliz, pero ese fue el viaje que hizo conmigo, duró una semana y la verdad que yo nunca he estado solo con mi papá. ¿Desde muy pequeño usted sabía que iba a jugar adelante, que iba a ser delantero? Y su papá No, nunca le obviamente dijo, de pronto su papá nunca le dijo, y atrás, arquero. obviamente yo tenía la idea pues yo veía a mi papá de arquero y yo decía, bueno, yo quiero ser arquero. Pero mi papá, yo no sé si me vio otras condiciones, si me vio cierto talento para jugar en alguna posición de campo. Y él me dijo, no, 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 usted va a ser delantero, y usted va a hacer goles. Pero él me decía, ¿no? Entre broma y broma, que los delanteros son los que cobran más plata, entonces vaya y haga goles. De cierta manera, pues él, él lo vio así y ya a él le gustaba también mucho el ser delantero. Él, pues los picaditos que jugaba ahí en el club cuando se juntaba la gente, él le gustaba ser delantero y daba espectáculo y todo. Entonces creo que por ahí también él me dio condiciones y por eso me incliné por ser delantero. Antes de que a Miguel le dé la trombosis, de pronto los últimos meses antes de su fallecimiento, ¿alguna anécdota en especial que usted recuerde de él, de haber compartido con él, cómo estaba Miguel, que así, cómo era su vida, de pronto, su día a día? El día de mi papá, de cuando él se retira, porque él empieza a hacer cosas que por ahí por el fútbol no podía. Entonces empezó a practicar ciertos deportes extremos, empezó a comer cosas que nunca había comido. O sea, hizo cosas que yo creo que como nunca las había podido hacer durante toda su vida, porque él era dedicado se puede llamar obsesivo con su trabajo y tan profesional, que empezó a hacer ciertas cosas que él nunca hacía, ¿no? Entonces la verdad que él se disfrutó mucho ese año porque, te repito, empezó a hacer cosas como el deporte extremo y todo, y a nosotros de repente nos sorprendía porque no estábamos acostumbrados, se le veía muy, en cierta parte relajado, pero nosotros en el fondo sentíamos y sabíamos que él no estaba bien, me refiero emocionalmente. A él le costó muchísimo el dejar el fútbol, el dejar de ser pues jugador de fútbol. Y nosotros lo decimos, mi papá murió el día que se retiró del fútbol, porque trataba de llenar ese hueco que le dejó el fútbol con otras cosas, pero llegó un momento en que se dio cuenta que era inevitable. A él le encantaba estar en una concentración, le encantaba salir a calentar, le encantaba jugar de visitante y calentar a la hinchada rival, le encantaba, o sea, todo ese tipo de cosas él lo disfrutaba muchísimo y de un momento a otro se le fue, entonces sí, emocionalmente no estaba bien, pero empezó a disfrutar otro tipo de cosas. Ahora ya de pronto un poco más grande, Juan José, y con el tiempo atrás y de pronto con la experiencia que dan los años, creo yo, y también que el tiempo se encarga a veces de menguar un cierto dolor. ¿Usted qué es lo que más extraña de su papá? ¿Qué es lo que más le hace falta de su papá? Me hace falta de mi papá es la presencia física. Obviamente se va a escuchar trillado porque pues, quién no extraña a alguien físicamente cuando se va. Claro. Pero creo que mi papá dejó todo también estructurado en nuestras vidas, en la de mi mamá, en la de mi hermano, en la mía, que nos dejó el camino hecho. Ya depende de nosotros si lo seguimos o no, pero él nos dejó un camino hecho para seguir haciendo las cosas bien. Pero claramente yo lo que extraño es por ahí un abrazo, un beso, o unas palabras, un olor, o sea, cosas que por más que uno quiera no van a regresar, porque por ejemplo cuando yo estoy tal vez atravesando un mal momento futbolísticamente, supongamos, inmediatamente a la cabeza se me viene mi papá, y mi papá era una persona que por muy mal que le estuviera yendo deportivamente, mentalmente él siempre estaba pensando en cómo mejorar y cómo mejorar y cómo salir del bache y cómo, ¿me entiendes? Era una persona mentalmente muy fuerte, entonces eso a mí de cierta forma me reconforta, pero sí, el no tenerlo físicamente creo que sí ha sido lo más duro estos años. Y ya de pronto para ir redondeando y terminando, Juan José, ¿cuándo fue la última vez que jugaron los tres fútbol? Un picadito. Su hermano, Miguel y usted. Fue en la casa, yo tenía
mi papá me dejó una cierta parte de terreno que él me puso una portería, pues buen espacio, ahí balones y todo para que yo pateara. Y normalmente los domingos a mi papá le gustaba mucho hacer asado, le gustaba mucho, eh, bueno, que hubiera comida en la casa, invitar gente y todo. Y sí, fue como 2, 3 semanas antes que mi papá le gustaba ahí tirar un picadito ahí. Entonces, la verdad que sí, no, la verdad recurríamos bastante, o sea, era algo que se hacemos muy seguido el por ahí jugar, sobre todo cuando se retiró, porque cuando estaba activo llegaba ya a veces muy cansado de los partidos, de los entrenos, pero cuando se retiró sí acostumbrábamos a meter a la pelota. Claro. Bueno, Juan José, ¿y cómo va todo con Mineros de Zacatecas? La carrera suya, cuéntenos un poco, porque pues uno siempre habla de Miguel Calero y piensa el hijo arquero, el otro hijo delantero. ¿Qué será de la vida de ellos en México? Entonces cuéntenos usted un poco cómo va su carrera deportiva. Que gracias a Dios ahorita estoy en un buen momento, el equipo está en un buen momento, nos metimos a liguilla. Fue un año atípico, difícil, porque, pues bueno, todo lo de la pandemia, claro que afectó, pero bueno, pude venir a Mineros y la verdad que estoy muy agradecido, muy contento con la directiva de acá, con el cuerpo técnico de acá, con mis compañeros. Me recibieron muy bien, me pude acoplar muy bien y bueno, creo que ahora queda poner las cereza al pastel. Creo que hemos hecho un gran torneo y ojalá lo podamos redondear con un título. Bueno, pues Juan José, muchas gracias por atender al espectador desde México, muchos éxitos y bueno, muy amable por compartir esas anécdotas y una vez más recordar al gran Miguel Calero, que yo creo que siempre que se hable de fútbol colombiano y de los arqueros de nuestro país, su papá va a tener un lugar muy especial y así como usted lo decía también allá en México y en la afición de Pachuca. Muchas gracias por aceptar la invitación. Por tomarse el tiempo y por seguir recordándolo tan de buena manera. Muchas gracias. Vale, un abrazo, muchas gracias.